hemos visto de reactores de operación tubular, aunque hicimos las deducciones de las ecuaciones originales en el sentido amplio y general, un sistema de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales con 4 variables independientes, x, y, z y t, el tiempo, la verdad es que en operación tubular lo hicimos todo en estado estacionario. Mientras que en reactores de tanque agitado, los balances macroscópicos de masa y energía, tuvimos la ocasión, y así lo estamos haciendo, de hacer operaciones en estado estacionario y en estado no estacionario. Y el análisis en estado no estacionario, la dependencia con el tiempo de estos sistemas, nos permitió hacer un análisis adicional que consideramos crítico, que lo introducimos en los reactores de tanque agitado por la importancia que tiene. Importancia que la debe haber quedado ampliamente demostrado por integración 4. Esto es, los grandes accidentes de la industria química se han producido fundamentalmente por reactores de tanque agitado que causan explosión. Si ustedes vieron el video de ayer y vieron los videos de integración 4, dirán, oh, pero eso fue una explosioncita. Nosotros cuando explotamos, explotamos. O sea, mal. Y nuestros reactores tienen la mala tendencia de explotar. Sobre todo si son exotérmicos. Los endotérmicos no, porque los endotérmicos bueno, no necesariamente, el análisis hay que hacerlo, pero en general los problemas tenemos con las reacciones exotérmicas, que se pueden desbocar y hacer un runaway en caso de que tenga un recipiente que no esté adecuadamente diseñado para eso. Lo cual nosotros, ese tipo de planteamientos de reacciones como el runaway, son inherentemente problemas en estado no estacionario, porque si tuviera y lo lograra en estado estacionario, eso no sucedería. Entonces, tenemos que analizar qué era ese concepto de estado estacionario. ¿Cómo hacemos nosotros que algo no varíe en el tiempo, cuando en realidad la naturaleza varía con el tiempo? El tiempo inevitablemente transcurre. Siempre transcurre, y en un sentido, y el sentido en que transcurre está dado por el aumento de la entropía. Estos comentarios son inevitables si yo vengo de dar termodinámica y después doy IRQ. O sea, si doy eso, me van a tener que aguantar los comentarios de termodinámica. Pero, siempre en los problemas de tiempo teníamos un problema de escala de tiempo. Esto es, vieron que nosotros muchas veces planteamos la producción anual es de cientos de miles de toneladas al año. ¿Sí? Pero después le decimos, sí, pero no trabajamos todo el año. Trabajamos 350 días, 320 días, no trabajamos 365 días. Hay paradas, hay que establecer las paradas. Viniendo a una escala más baja, el reactor batch le pasa lo mismo. Opero, pero el reactor batch, para hacer una determinada producción, tiene un tiempo de llenado, un tiempo de producción, un tiempo de vaciado, un tiempo de lavado, o sea que hay un problema temporal, pero cuya esencia es que incluso los sistemas en estado estacionario no son tales. El segundo tema era que para poder lograr eso, yo tengo que tener flujos de calor. O sea, no son necesariamente. Los reactores de operación tubular, quizás no lo dije porque se me escapó un poco, lo estaba discutiendo con el ingeniero Cervetti, y algunas cosas después se me escaparon, que era, el reactor de operación tubular, yo primero debía haber procurado que sea diabático. O sea, me ahorro todos los problemas de transferencia de calor, de coeficiente global de transferencia. Si puedo hacerlo diabático, lo hago diabático. Luego, si no conservo la temperatura, o le pongo un intercambiador,
o corto el reactor, pongo un intercambiador solamente para el fluido, que no haya reacción química, porque no tendría catalizador, diría en ese caso, y después vuelvo a un reactor adiabático. Los reactores de tanque agitado no puedo hacer exactamente lo mismo. Aunque puedo plantear algún esquema de catalizador heterogéneo, los reactores de tanque agitado son en general de catálisis homogénea o sin catálisis, pero no tengo esos problemas, razón por la de eso, posibilidad de hacerlo fácilmente adiabáticos, razón por la cual se vuelve crítico el tema de la transferencia de calor, porque en los tanques agitados tengo normalmente una transferencia de calor. Y ahí viene la dificultad, ¿cómo logro la temperatura? Por ejemplo, yo en este momento estoy en mi oficina y puse el aire acondicionado, me estoy muriendo de frío también, pero me puse el aire acondicionado. El aire acondicionado lo fijé como correspondería a 20 grados centígrados, pero la verdad que con 20 no anda, lo bajé, lo subí a 23. ¿eh? ¿Qué hace el aire acondicionado? Calienta hasta que algo mide la temperatura que llega a los 23 grados. En ese momento se corta, deja que se enfríe, porque tengo la ventana abierta, dejo que se enfríe, con lo cual mide que la temperatura baja, entonces tiene que volver a encender el aire acondicionado. O sea que para tratar de mantener la temperatura de esta habitación, yo he tenido que leer alguna variable y tomar una decisión con respecto a esa variable. Cuando interviene este concepto de que tengo que leer algún instrumento y actuar en consecuencia, el teorema, el principio, es tan importante que lo llamamos teoría de control. Todo el espectro de conocimiento, el campo de conocimientos que habla de la teoría del control automático, es un invento y un desarrollo de los ingenieros químicos. Y no dejen que nadie más le diga lo contrario. Lo hicimos nosotros. Hasta que vinieron las válvulas. Cuando vinieron las válvulas, que eran esos grandes armatostes, como el del Apolo 11, el Apolo 13, que tiene que haber visto la película, esas supercomputadoras que no son nada, era la válvula. El tema empezó a escapársenos. Y cuando vino el chip de silicio, olvidémonos. El tema es muy importante, pero lo agarraron los electrónicos. El problema con los electrónicos, que yo los quiero mucho, y ya van a ver por qué, o sea, los comprendo en general, es que son pocos los electrónicos, quizás los que dan clase acá son los únicos, que tienen la comprensión de lo que pasa a los sistemas químicos. No nos entienden, porque no saben de química. Nosotros sí sabemos de química, ellos no. Y sabemos de reacción exotérmica, sabemos de cinética, y sabemos que las ecuaciones involucradas son un monstruo. No se puede linealizar. No es un motor paso a paso que usen impresora para mover un dispositivo que lo calculan al motorcito para que dé un veinteavo giro y lo controlan con perfección. Los reactores químicos, o sea, cada vez que yo hablo con el ingeniero Guerrero, él me dice, pongo un filtro para que filtre cada 10 nanosegundos. En 10 nanosegundos, yo ni leí los electrones en el sensor de temperatura en la agitación. Hacemos un filtro de 5 segundos para promediar 5 segundos. 5 segundos para electrónica es una eternidad. Ellos hablan de nanosegundos, milisegundos, y se manejan bien con eso. 5 segundos y una planta química que la mide en minutos, no nos entiende. Por eso es que queremos hacer una cierta introducción al tema para que entiendan la complejidad que tiene desde el punto de vista del control y la importancia que tiene el control en el diseño de los reactores, porque si no tenemos ese concepto claro, la gente muere. Así que es nuestra idea plantearlo así. Bien, dicho esto,
vayamos directamente al tema y dejemos de ecos. Ya deberían haber bajado la nueva versión de curso, esto lo cerré. Sí, lo cerré. Denme un segundo. Ustedes ya deben haber abierto el libro porque son más ansiosos que yo. Entonces, vamos a ver un nuevo tipo de reciclo. Nosotros hemos visto en integración 3 y han visto en integración 3, aparte de integración 4, reciclos de masa. No hemos visto casi de energía. Los reciclos de energía se llaman redes de intercambiadores de calor, en lo cual ustedes ya deberían ser expertos por tecnología de energía térmica. Ahora vamos a ver el tercer tipo de reciclo, que se llama reciclo de información. Tengamos nosotros un reactor. Desde la termodinámica, que decimos que los sistemas materiales están gobernados por 2 más n variables termodinámicas independientes: temperatura, presión y número de moles de cada una de las especies. Aquí vamos a alterar este concepto para hacerlo en una forma general y establecer de que hay variables de este conjunto grande de variables, que no son necesariamente las independientes, que son variables de control porque de su valor impacta en lo que sucede dentro del reactor. Pero para saber lo que sucede dentro del reactor, yo tengo que medir algo del reactor para saber qué le sucede. Esa medición que yo le hago al reactor la llamo variable controlada. La variable controlada tiene una propiedad inherente, que es que la debo medir. Con ese valor de la variable medida, yo tengo que tomar una decisión. Yo no. Alguien va a tomar una decisión. Y de esa decisión va a dar como resultado cambiar o afectar la variable de control. El elemento que toma la decisión recibe el nombre genérico de controlador. Esto es, entonces, yo tengo una variable que impacta o altera el comportamiento del reactor. Es la variable de control. Tengo una variable controlada del reactor porque la mido, y de esa medición que yo hago, yo tengo que establecer algo de deseo de hacer. O sea, yo quiero que valga esto. Se lo denomina set point. O sea, yo quiero lograr algo del reactor que su variable controlada valga tanto. Bien, ese valor que yo deseo que adopte la variable controlada se llama set point. Entonces, yo tengo por un lado información de la medición de la variable, información acerca de lo que yo deseo. Con esos dos elementos, el controlador va a tomar una decisión y me va a alterar la variable de control. Hasta ahí todo andaría, ¿está bien? Si no fuera de que hay además circunstancias o perturbaciones de este sistema. Las perturbaciones pueden ser de dos tipos. Una, aleatorias. Es lo que está señalado acá como flecha de perturbación. Doy un ejemplo. Nosotros siempre dijimos que el agua entra a 298, el agua de enfriamiento. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y en un día como hoy, que a la mañana hacía 2, 3 grados, entra a 298, entra a 25 grados centígrados o entrará a 15? Y sí, probablemente entra a 15 grados, porque está todo frío, estamos en invierno. Mientras que si tú estuvieras en verano,
estaríamos a 40 grados. O sea que hay condiciones exógenas al reactor, aleatorias, porque no las puedo prever, yo no sé. Cambia la temperatura ante el día y hoy hace frío, mañana hace calor, mañana estamos en cuarentena, hoy vamos a volver a no tener cuarentena, nunca sabemos lo que pasa. Hay aleatorio, esa es la perturbación aleatoria. Hay otra perturbación posible, y es que de repente mi jefe diga, no, usted está produciendo muy poco, ingeniero, produzca más. Y yo digo, para producir más, yo necesito que la temperatura del reactor suba 10 grados, y espero que no explote. Entonces, le cambio el set point y lo subo al reactor 10 grados. Y de repente anda como un violín y produce lo que mi jefe quiere, que es más plata, que es lo que tiene que suceder. Entonces, perturbé el reactor, pero porque yo quise. Ahora, ¿el reactor va a responderme? Bien. El controlador tiene que ser lo suficientemente inteligente como para que capte las variaciones de la perturbación y las variaciones establecidas en el set point y logre que el comportamiento del reactor siga solo una de este comportamiento. Esto es, el comportamiento del reactor yo lo sigo con respecto a la variable controlada. Esto es, no le puedo ver el color o el olor del reactor. Yo tengo que tener una variable controlada medible. En el tiempo, ante una perturbación, ante un cambio en las condiciones, puede suceder una de estas tres cosas. Que en el tiempo yo logre que esta variable controlada, o sea, se me sube un poco, me baja un poco, sube un poco, pero logra sostenerse en el tiempo, como es el caso verde, o que para lograr sostener eso en el tiempo me lleve mucho tiempo, que es lo de la curva azul, o puede suceder que al perturbarse, el reactor empiece a sobreactuar. ¿Está bien? Esto significa que me sube mucho la variable controlada, después me la baja mucho, después me la sube mucho, después me la baja mucho, después me la sube mucho y después explota. ¿Está bien? O bien, ni sube ni baja, sube siempre. ¿Está bien? Ese tipo de control es un control inestable, el rojo. El azul es poco económico, está sobreamortiguado. Esto es, yo hice un cambio y dentro de 2 días, 3 días, voy a notar que el reactor logra la producción deseada. Esperen, yo estoy perdiendo plata. Quiero que me haga lo antes posible y me llegue el valor. Lo ideal es la curva verde. Esto es, lograr un control que estabilice en forma lo más rápida posible a que la variable controlada tome el valor deseado. Hay este tipo de esquema de control que impacta en la variable controlada en esta forma, se dice con lazo de retroalimentación, porque es como un reciclo de masa. Esto es, de acuerdo a lo que obtengo como resultado de variable controlada, actúo sobre una entrada. ¿Está bien? Yo puedo tener un reactor que no tenga esta retroalimentación de información. Cuando eso sucede se lo llama el reactor de control a lazo abierto. Y doy un ejemplo. Las reacciones endotérmicas. Si las reacciones endotérmicas yo le pongo un flujo de calefacción, mientras el flujo de calefacción no cambie, el reactor no va a cambiar. O sea, no va a tener ningún impacto porque el reactor en sí mismo, a lo sumo, lo que puede hacer es enfriarse. Las reacciones endotérmicas son inherentemente estables a lazo abierto, mientras que las reacciones exotérmicas son inherentemente inestables a lazo abierto. Necesito cerrar un lazo de retroalimentación para estabilizar reactores exotérmicos. Es sí o sí.
porque el reactor, con su reacción exotérmica, me afecta. ¿Dónde viene la inestabilidad, que es lo que estudian, lo que vamos a estudiar, lo que van a estudiar ustedes en la materia del año que viene, control automático de procesos? En que hay una variable de tiempo. Esto es, desde que yo leo la variable controlada, desde que yo la mido, hasta que yo actúo, hay tiempo que pasa. O sea, no es instantáneo. Esto no sucede a la velocidad de la luz. Las mediciones no son rápidas. Yo puedo medir varias cosas que lo explico más abajo, que es lo que puedo medir, y para medir me lleva tiempo. Y para cuando me llega el tiempo, puede ser que el reactor, para cuando yo lo actúo con el controlador, ya las condiciones del reactor son otras. O sea, se viene enfriando. Entonces yo leo que se viene enfriando. Pero para cuando yo logro abrir la válvula, el reactor está más frío. Con lo cual me dice que abra más la válvula, con lo cual está más frío, con lo cual me dice que abra más la válvula para que le dé más calor. Pero entonces ahí logro que se caliente, pero para cuando se logre caliente, me dice que se está enfriando todavía. Hay una diferencia entre tiempo, entre que yo leo, mido y yo actúo. Y esa diferencia puede ser crítica. Esa diferencia es lo que causa la inestabilidad del control y es lo que tengo que analizar en detalle como parte de la teoría de control. Dicho esto, ¿qué es lo que yo puedo controlar? ¿Está bien? Para controlar, yo necesito algún elemento de que con una señal me varíe algo. Normalmente lo que varían son caudales, y los caudales, los flujos de masa, se regulan con una válvula modulante. Esto es la variable de control general, la más común. Yo controlo una válvula. La válvula, no necesariamente las válvulas de control pueden mantenerse abiertas, o sea, si están abiertas, tienen un máximo. Y normalmente no se las cierra totalmente. O sea, tienen un rango de validez el que yo pueda poner. Eso es lo que necesito establecer, porque necesito saber cuánto es el valor máximo y el mínimo que me puedo tener de variable de control. La variable controlada es cualquier cosa que yo pueda medir. Mido las 4 grandes cosas. Temperatura, presión, nivel de algún recipiente, caudal o composición. Temperatura, presión, nivel, que es volumen, y caudal son simples, son evidentes. Necesito un sensor, una resistencia a la temperatura, una termocupla para medir temperatura. Necesito un manómetro o un cristal de cuarzo deformable que variara la señal con la presión que se ejerce sobre el cristal de cuarzo. O necesito un sensor de nivel que es un simple boya, o puede ser un haz ultrasónico que impacta sobre la superficie y me dice cuál es la distancia. Cualquier medición de distancia mide nivel. Caudal, necesito un caudalímetro. Un caudalímetro hay de todo tipo, color y forma. Esto es tubo de Venturi, placa orificio, mediciones por ultrasonido, mediciones por efecto Burdon, efecto Coriolis, en realidad. O sea, el dar un cambio en el sentido de la velocidad me induce un momento. Entonces tengo una U que esa U, por el cambio de velocidad, mido el cambio en el momento de la U. Un medidor de caudal por efecto Coriolis. O sea, hay muchas cosas muy raras, me dicen. Pero lo que los electrónicos no saben son los medidores de composición. ¿Y cómo medimos composición? Muy fácil. Hagan analítica, aprueben química analítica y verán cómo miden composición. ¿Por qué creen que está analítica? Para medir composición. O sea que me remito
a química analítica para leer cómo medir composición. Por titulación, por gravimetría, por espectrofotometría, cromatografía, por cualquier de esas cosas raras que andan dando vuelta. Medición de turbidímetra, ultravioleta, o sea, en el UV visible, cualquier cosa, conductividad, cualquier cosa se puede usar para medir composición. Sigue las técnicas de que... Pero también saben que si usan o optan por eso, en química analítica también enseñaron, que es algo un problema general de la medición, el error en la medición, la desviación, el sesgo, hay muchas cosas asociadas a la medición. Todo lo que viene en analítica va en valor de la medición. Con respecto al set point, el valor deseado, no hablo de un segundo valor deseado que se llama el valor de enclavamiento. Es un valor de la lectura de la variable que dispara acciones para apagar el reactor. O sea, ese no es de control, aunque está asociado íntimamente al reactor porque usa todos los mismos elementos, pero no es para obtener un funcionamiento estable del reactor, sino porque se me desbocó, se me está yendo de las manos, tiene que iniciar procedimientos de parada. Tengo que definir cuánto es ese valor del set point, el valor de la variable controlada, que me va a permitir indicar que si yo supero ese valor, no controle nada, apague. Pero apague bien, no sea que cosa que es por apagar, pase lo de cerezo. O sea, apague bien, porque aparecer apagado es más problemático que el encendido o la estabilidad. Ese es un valor del set point de enclavamiento. Normalmente están siempre en todos los sistemas de control, tengo un valor adicional que dispara otros esquemas de control y no el de estabilidad. Bien, dicho esto, dicho la perturbación, el controlador es electrónico, no queda otra, no hay con qué darle. No voy a hablar de control neumático. Creo haber visto alguna empresa en alguna visita que todavía le queda una parte de control neumático, ya son todos electrónicos, y los electrónicos ahora ya están por wireless, o sea, control sin cable, porque si ustedes ven el tendido de cablerío de una planta química, es por control. ¿Sí? Entonces ya pasaron al otro lado, hacen control con TCP/IP, con red, es una cosa muy compleja, es problema electrónico. Pero en su esencia, haga lo que haga lo electrónico, tienen que hacer lo que voy a decir ahora. Bien, ¿y qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, ¿a qué llamo un esquema de control? Doy un ejemplo, estos están sacados de Leuven, este reactor, la referencia está acá. Yo mido la temperatura del tanque con un transductor de temperatura, por eso yo llamo TT, es una termocupla o un transductor de temperatura. Ese valor leído va a un controlador de temperatura, y ese controlador de temperatura actúa contra la válvula de agua fría, esto es cooling water, que actúa contra la camisa del reactor. O sea, la temperatura aumenta, el controlador le dice, abra la válvula para que refrigere más el reactor. Podría haber sido refrigerado con camisa o con serpentín. ¿Sí? Problema que ya hemos visto en el diseño del reactor de tanque agitado. Pero podría tener algunos otros esquemas que no son tan simples. Por ejemplo, yo leo, pero actúo contra, o sea, leo con la temperatura, el controlador de temperatura toma esa señal y actúa contra un controlador de presión, porque este sistema también, cuando está aumentando de temperatura, si estaba cerrado, aumenta de presión. Entonces, al aumentar de presión, yo leo la presión del sistema, leo la temperatura del sistema, y con eso actúo contra una válvula de, la válvula de salida de este fluido. Mientras que yo actúo con un controlador de nivel de este recipiente, este LT es un controlador de nivel, actúo
con el controlador de nivel y abro o cierro la válvula para mantener este nivel. Ya se me hizo un lío. Pero no es suficiente. Yo podría haber actuado contra una válvula que está reciclando, o sea, estoy reciclando el flujo de fluido a lo largo de la camisa y actúo con la temperatura del reactor y la temperatura del fluido refrigerante y con los dos actúo con la válvula de entrada de agua. Y lo que entra tiene que salir. O sea, sale lo que tiene que salir para que tenga conserve balance de masa, pero yo controlo lo que entra de agua leyendo la temperatura del agua de reciclo y la temperatura del reactor. Pero esto da mejor control de temperatura, pero requiere más área. O sea, además me da una referencia, se dice, esto es mejor, controla mejor, pero requiere más área de intercambio. O bien, hago nuestro viejo y no tan perdido, lo que vemos en tecnología de energía térmica, intercambiador en cascada. O sea, el encamisado es un intercambiador de calor y eso lo enfrío con otro intercambiador de calor. ¿Sí? Este está fijo y yo controlo la recirculación. Y les decía que en ese esquema de control, yo controlo la recirculación de agua a través de esta válvula de control. O sea, los controles son complejos. Y tenemos la tendencia a probar varios esquemas de control para ver cuál es el que mejor controla. Y al lograr mejor control, puedo lograr mejor inestabilidad. O sea que es la teoría de control que van a ver ustedes el año que viene, el quinto año, es justamente ver esas condiciones en las cuales el control se vuelve inestable. Este esquema, por ejemplo, de control, directamente controla el intercambiador de calor que controla, o sea, esto lo vimos, creo que hay un ejercicio de esto, en donde, aunque el reactor es de tanque agitado, tomo fluido, lo hago pasar por intercambiador de calor y lo devuelvo al reactor. Con lo cual, el área de intercambio está acá. Y no es la camisa y no es un serpentín. Y puedo aumentar mucho el área de intercambio de esta forma, porque tengo un intercambiador externo. O sea, carcasa y tubo, placa. O sea, me mejora mucho. El volumen del reactor, el volumen de control del sistema, es el líquido que está acá adentro más el líquido que está dentro del intercambiador de calor que pertenece al reactor, ¿no? O sea, mientras tenga en mi volumen de control la hipótesis de que todas las concentraciones, todas las propiedades son uniformes en todo el volumen de control, todo es el reactor, no necesariamente un tanque agitado, no está agitado el tanque con un agitador. Bueno, basta de charla porque el resto de los otros lo pueden ver. El esquema es voy a definir una nueva función que es función del tiempo, llamado error. El error es la diferencia entre la variable medida, que es función del tiempo, y la variable deseada, el valor del set point. ¿Cuál es el problema del controlador? Las unidades. Esta variable medida y esta variable del set point están en una unidad y la variable controlada vuelvo a esta. Supónganse que ustedes miden temperatura. Y la variable de control es caudal, que lo regulan con la válvula modulante.
¿Cómo pasan desde el punto de vista de la unidad de leer Kelvin a traducirlo en litros por segundo? Hay una incompatibilidad de unidades. ¿Se entiende mi problema? Entonces yo quiero establecer que A es igual a B, pero para decir que A es igual a B, A está en litros por segundo porque es caudal, B está en Kelvin porque es temperatura. Necesito, matemáticamente hablando, una ecuación de transformación. Las ecuaciones de transformación, tienen que recordar álgebra lineal, me cambiaban un sistema en otro. Y acá yo necesito cambiar de un sistema de variables medidas a otro sistema de variables controladas con otra unidad. Eso es problema del controlador. Entonces, si yo leo la temperatura, si la variable medida es temperatura y el valor deseado, set point, es temperatura, el error está en grados Kelvin. La variable controlada tiene su propia unidad. ¿Eh? La variable controlada tiene que depender de la variable medida. Y esta es la ecuación de transformación. El B, el valor deseado de la variable controlada cuando el error es 0, tiene que estar en unidades de la variable de control. Si era caudal, tiene que estar en litros por segundo. Si está en litros por segundo, tiene que estar en litros por segundo. Pero si E es el grado de error en grados Kelvin, esta constante de proporcionalidad tiene que tener los valores correspondientes para que ajuste las unidades. O sea, tiene que ser dividido Kelvin para que me anule la unidad del error y multiplicado litros por segundo para que pueda sumar con el variable controlada. Entonces, esta ecuación de control es también una ecuación de transformación cuyas unidades deben tomarme las unidades de la variable medida y transformármela en unidades de la variable controlada. B es el valor que tiene que adoptar la variable controlada cuando el error es 0. K se lo denomina ganancia. Si hay una relación directa como es esta, de proporcionalidad entre la variable medida y la variable controlada, el control se llama proporcional, porque la variable controlada es proporcional a la variable medida con una ecuación que es lineal, porque el error está elevado a la 1. Esto tiene que tenerse en cuenta que el control, utilizar esta ecuación, implica que desde el punto de vista conceptual matemático, debimos o tenemos que tener una idea de cuánto es el valor que debería tener la variable controlada. ¿Cuánto es este valor deseado? Para saber ese valor deseado, tengo que contratar a un estudiante que haya hecho IRQ de la Facultad Regional de Córdoba de la UTR. Porque los cálculos de estado estacionario que nosotros hacemos cuando le decíamos, bueno, tiene un reactor CSTR, o sea, cuando el caudal del reflujo refrigerante es tanto, ¿cuál es la temperatura que alcanza el reactor? Ese cálculo es el que le va a decir cuánto es el valor deseado de la variable controlada para que mi sistema esté en control. O sea, todos los cálculos que hemos hecho hasta el momento son una fuente de información extremadamente valiosa porque me dicen cómo debería funcionar sin control. Después veré, cuando perturbe, de poner el control.
Pero estos valores, este valor de B es el valor del estado estacionario. Cuando uno lo aplica, y aplica esta variable de control y aplica esta ecuación, es agregar simplemente al sistema de ecuaciones que describe el reactor, agregar esta ecuación adicional más, que es una relación entre la variable controlada y el grado de error. Dicho de otra forma, en el reactor había variables, temperatura, presión, volumen del reactor, caudal de fluido refrigerante, caudal de producto, composición de producto. Una vez que yo elija cuál es la variable de control, cuál es la variable medida y cuál es la variable controlada, esa ecuación, que es esta, se agrega como restricción del sistema de ecuaciones que habíamos planteado. O sea, al sistema de ecuaciones que habíamos planteado se le agrega esta restricción. Lo que pasa es que el sistema de ecuaciones que quedaba era, como está el tiempo involucrado, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en función del tiempo. Ya hemos visto que el agregado se puede agregar a los sistemas de ecuaciones diferenciales restricciones algebraicas. Y esta es una restricción algebraica adicional que tiene el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que describen al reactor de tanque agitado en estado no estacionario. Si es así, solamente se puede resolver con Radoux. O sea, porque el sistema de ecuaciones diferenciales se vuelve un sistema de ecuaciones diferenciales mixto, diferencial algebraico. Hay que resolverlo con Radoux. Pero ustedes ya son expertos en eso, así que ya no agrego más nada. Van a ver el año que viene que cuando yo aplico el control proporcional es muy bueno, es el núcleo del control, es el que lo lleva al valor, pero tiene un pequeño problema, no lo lleva al valor deseado. Hay un motivo matemático subyacente por el cual cuando yo pongo este valor, el reactor estabiliza perfectamente, pero no es lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué me sirve? Efectivamente, solo no anda. Voy a tener que agregar alguna otra ecuación más para que vuelva al valor deseado, porque tal como está planteado, no logro, o sea, logro estabilidad del tiempo, pero no el valor deseado. Para lograr el valor deseado, tengo que tener una idea de que no es solamente que el error, básicamente el problema es que este error tiene signo. O sea, no es el valor absoluto del error. Me olvidé decir que acá tengo un más menos. ¿Está bien? Primero, este error no es en valor absoluto. Es el error, la diferencia. Esto quiere decir que si yo tengo un set point de 400 Kelvin y me mide la variable medida, digamos, es 410, la diferencia es 410 menos 400. Cuando es 390, es 390 menos 400. Me da negativo. Me da un error positivo y un error negativo. El problema es que tiene que, o sea, el error no va a detectar tal como está si todas las sumas, o sea, tengo que calcular en el tiempo si estos errores se me empiezan a acumular o con este mecanismo de compensación, cuando las empiezo a sumarlos me da 0. A ver, dicho de otra forma, el control podía subir el verde, bajaba, subía, bajaba, yo deseaba el valor medio y la idea es que al sumar los valores positivos y los negativos, estos vayan haciéndose cada vez más chicos en el tiempo. No leer solamente un valor puntual que me da un error. O sea, fíjense que si estoy acá, con este valor medio, el error es positivo grande, no tengo que actuar solamente con ese error positivo grande.
Tengo que ver si en el tiempo los errores se me van compensando en el tiempo. Para ver eso yo tengo que sumar los errores. Y sumar los errores matemáticamente es integrar. O sea, yo tengo que integrar en función del tiempo la función error, cómo varía la función error, en un cierto tiempo t. O sea, tengo que decir, bueno, lo quiero hacer en 10 segundos, 20 segundos, ¿cada cuánto quiere que sume? Tengo que decir más o menos cuánto tiempo sumo. Pero es complicado, porque usted me va a decir, ¿y cómo sé yo que son 5 segundos o 10 segundos? ¿Está bien? La respuesta es que en realidad, aunque conceptualmente el control integrativo, que es este, que significa que yo voy a actuar de acuerdo a la suma del error, la ecuación que yo voy a agregar al sistema de ecuaciones que describe el reactor no va a ser esta. Voy a llamar a esta integral, la voy a llamar I de t. ¿Cuánto vale? Es una función. Es una función del tiempo. Todo lo que yo sé de esta función en el tiempo es que su derivada es el error. ¿Se entiende la idea? O sea, no me importa cuánto vale la función, porque la voy a resolver con esta ecuación diferencial. Entonces, yo voy a agregar esta ecuación, que es la variable controlada es igual a el offset, el bias, más menos una constante de tiempo, como se llama la tau, por I de t, de forma tal que la I de t sea tal que su derivada con respecto al tiempo sea E de t. Agregando estas dos ecuaciones, no me importa en cuánto integro. Por eso es que no tiene mucho sentido saber cuál es el intervalo de integración, aunque conceptualmente lo que yo estoy haciendo es sumando los errores en un cierto tiempo t. Estoy haciendo la integral de E de t diferencia de t. Si yo uso o agrego esta ecuación al sistema de ecuaciones que describe el reactor en estado no estacionario, digo que estoy agregando un control integrativo. Este control integrativo me va a llevar el reactor a la variable deseada. Si no lo pongo, no va a ir a la variable deseada. Pero si lo pongo, cuando yo seteo que valga tanto, el reactor va a ir a ese valor seteado. Es el que me regula eso. El problema que tiene es que lo vuelve lento. Porque tarde o temprano tengo que sumar. Y al sumar uso un tiempo t. Y al sumar un tiempo t, le lleva tiempo calcular esa integral, sumar y estabilizar. O sea que aunque me lo lleva al valor deseado, es el principal culpable de la sobreamortiguación. Que era el constante azul. Si yo pongo una constante de tiempo muy chiquita para que me afecte mucho ese valor, me va a lograr estabilizar, pero le va a llevar mucho tiempo a estabilizarlo. O sea, lo logra, pero con mucho tiempo. Y si lo pongo chiquito, no actúa para nada. O sea que no me sirve para nada. Entonces, la idea es, bueno, a ver, déjese de sumar el tiempo t, actúe de acuerdo a la pendiente. Esto es, si la pendiente es alta, actúe mucho. En este punto, la pendiente es nula. O sea, la variable medida que tendría este comportamiento, pues si la variable medida tuviera este comportamiento, llega a ese punto y la verdad que no cambia. Y si no cambia, no haga nada. Porque tarde o temprano, cuando llegue al estado estacionario, no haga nada. Pero si cambia mucho, abra mucho la válvula. Si cambia poco, abra poco la válvula. Esa idea de actuar de acuerdo a la pendiente de la variación de EDT es la idea del control derivativo. La idea del control derivativo es actuar de acuerdo a la derivada del error con respecto al tiempo. O sea que si yo agrego esta ecuación, agrego un control derivativo. Sí, ustedes están entendiendo que, aunque se puede usar alguno de estos, normalmente tratamos de usar los tres.
Van a ver en control que tiene sus complicaciones, no es tan fácil. Usar los tres se los llama control PID, proporcional, integrativo, derivativo. Si ustedes han escuchado algo de los controladores PID, estos son los controladores PID. Tienen que tener las tres acciones. O sea, voy a agregar al sistema de ecuaciones que describe el reactor en estado no estacionario, le voy a agregar estas dos ecuaciones, si hago un PID. Esta de que la variable controlada tiene el control proporcional, el integrativo y el derivativo, y por agregar el integrativo tengo que agregar esta ecuación diferencial más. Este es un sistema de ecuaciones algebraicas diferenciales. Diferencial algebraica. Hay que resolverlo con radar. Me queda por resolver el más menos. Sí, me queda por resolver el más menos. El más menos está de fórmula porque hasta que no sepa cuál es la variable medida y cuál es la variable controlada, no sé si tengo que actuar en más o en menos. Esto es, el reactor es exotérmico. Si la temperatura aumenta, ¿está bien? Yo quiero que aumente el caudal de refrigeración. Si es así, el signo que tiene la fórmula es más, porque al aumento de la variable, yo quiero que, al aumento de la variable medida, yo quiero que aumente la variable controlada. ¿Sí? Pero, si el esquema de control era otro, por ejemplo, de temperatura, el otro es el esquema al revés, la reacción es endotérmica. ¿Está bien? Si la reacción es endotérmica y la temperatura sube, si el reactor es endotérmico y la temperatura sube, yo quiero cerrar la válvula. ¿Está bien? Porque estoy abriéndola demasiado. Si eso es así, entonces el signo de la fórmula era menos. Por eso la fórmula en general está como más menos y no puedo adelantar cuál es el signo en cada caso concreto hasta que no sepa, ante el aumento de la variable medida, yo qué quiero que haga la variable controlada. ¿Quiero que suba o quiero que baje? ¿Eh? Eso no lo voy a saber hasta que no sepa cuál es la variable medida y cuál es la variable controlada. Bien. La teoría es muy bonita. Lo que me queda acá es explicar un caso concreto. A ver, ¿cómo se aplica todo esto, ingeniero? Bueno, eso no es el problema, véanlo mañana. Lo van a ver mañana. Pero no terminé, ¿eh? Cuidado que no termine. Lo van a ver mañana. Pero control sí termina. Entonces, control de reactores de tanque agitado. Básicamente, después de tanto lo que habló el ingeniero Caño Vicio, lo que consiste es agregar estas dos ecuaciones si hacen un control PID, agregar esta, o si no, tengo que agregar las ecuaciones que correspondan, una u otra, si es P, si es I, si es D, si es PI, si es PD, o si es PID, tengo que agregar los términos que correspondan en cada una de estas ecuaciones. En teoría de control, en control automático de procesos, van a ver que además, si el controlador es PID, hay algún procedimiento para encontrar los valores de la constante de la ganancia general, de la constante de tiempo de la variable integrativa, del control integrativo, y de la constante de tiempo del control derivativo. Esos tres son parámetros ajustables. No los vamos a ver en IRQ. Nosotros le vamos a dar valores y vamos a jugar un poco con ellos. Pero hay procedimientos que se llaman ajuste del controlador, que haciendo algunos intentos en el controlador y viendo cómo se comporta ante la perturbación, me permite ir encontrando cuánto valen estas constantes de proporcionalidad. No forma parte de IRQ encontrarlas. Nuestro objetivo es que entiendan que cuando nosotros decimos que el reactor es isotérmico,
¿Cómo logramos que sea isotérmico? Lo logramos con el control, porque el reactor isotérmico no existe. Existen fluctuaciones que mantienen el estado estacionario del reactor. Y eso se logra con estas dos ecuaciones agregadas al sistema de ecuaciones que describe el reactor. Cierro con esto, este tema. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales algebraico. Nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones diferenciales con un resolvedor numérico. Runge-Kutta, algunos aceleradores como Adam Ransborg o Radau, como el que estamos usando, son resolvedores numéricos de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay otro método para resolver analíticamente sistemas de ecuaciones diferenciales. Y se llama tomar el sistema de ecuaciones diferenciales, llevarlo al campo complejo, transformarlo al campo complejo. En el campo complejo, el sistema de ecuaciones diferenciales se transforma en un sistema de ecuaciones algebraicas. En ese campo complejo, el sistema de ecuaciones algebraicas lo resuelvo, que es una pavada porque es algebraico, con el método de álgebra lineal que ustedes conocen, Gauss-Jordan, el método determinante, resuelvo el sistema de ecuaciones algebraico y vuelvo a transformarlo al dominio del tiempo para ver cuánto fue la respuesta analítica de eso. Esa transformación para llevar al campo complejo se llama transformada de Laplace. El problema es que ese sistema, el conjunto matemático para transformar al campo complejo, para reactores, no anda. No anda, no anda. Aunque le digan lo contrario, no anda. No anda porque en el tiempo, en nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, la temperatura, solo Dios sabe dónde está. Está en el CP, está en el H, está en la E, está en la constante velocidad, está por todos lados. No hay forma de matemáticamente, en un esquema de una reacción múltiple, reversible, que además entonces la temperatura está en la K de equilibrio, y la K de equilibrio puede tener 2 millones de cosas, o sea, no se puede. Los electrónicos lo que hacen es ajustan este sistema complejo que tenemos nosotros y lo linealizan. Vamos a ver, en realidad ya conocen la teoría, porque significa hacer un desarrollo en serie de Taylor, ¿está bien?, de mi sistema, y quedarme solamente con el primer término del desarrollo de serie de Taylor, con un error adicional que después lo tengo que ajustar porque tiene un error. El desarrollo en serie de Taylor involucra justamente el cálculo de las derivadas primeras de la función. ¿Sí? Y es el sistema de ecuaciones diferenciales que uno tiene. O sea que puede uno linealizarlo con un desarrollo en serie de Taylor, pero es una linealización y aproximada. O sea, de ahí a que el sistema se comporte así, si lo he linealizado, yo no lo creo. Y por eso los reactores explotan. Por eso preferimos nosotros resolverlo numéricamente, con métodos numéricos, al sistema de ecuaciones diferenciales y no transformar y antitransformar por Laplace. Si el sistema fuera más simple, un llenado de tanque o alguna otra cosa, sí, es fácil linealizar. Y no niego que para el electrónico lo linealicen y después me hacen una hermosa teoría que hay que aprenderla, la van a ver. Anda para casi todo, porque el control se aplica a todo, no se aplica solo a los reactores, se aplica a casi toda la operación unitaria. Anda para casi todo, anda todo el control automático para nosotros. Menos para el reactor químico. Bueno. Tengo media hora. Entonces, siguiendo esta ronda de preguntas para terminar lo de control, Ayelem me pregunta esas constantes de tiempo, ¿dónde se las obtiene? Nosotros en los ejercicios las vamos a dar. Ustedes probarán variarlas un poco a ver cuál es la influencia de esas variables. Pero en la vida real, tiene que leer los libros de control, lo que dice ajuste de controlador, y hay toda una técnica para
teniendo el controlador, porque depende del entorno físico, indefectiblemente depende mucho del sistema, haciendo un par de experiencias, no para, más de un par, pero no muchas tampoco, se logra encontrar un comportamiento para ver cuánto tiene que ser experimentalmente esas variables. O sea, esas variables es muy difícil predecirlas, depende bastante del sistema. El tema se llama ajuste de controlador PID. Cuando vean en control automático lo van a ver el tema. Con esto cerramos reactores de tanque agitado.